este estudio también tomó parte del Nuevo Testamento, o sea, lo que conocíamos como escritos de los emisarios, lo que conocemos como escritos o Nuevo Testamento, las Biblias pues hispanas, y también textos de los escritos rabínicos, de la literatura judía, del Midrash, del Talmud, incluso del Zohar, ¿no? Y de maestros importantes como Rafael Patay, uno de mis maestros, Yohanan Barmoré, que es de Bogotá, su nombre pues, de pila es Luis Morales, es un anciano, Baruch Hashem, que ya yo creo que ronda por los 90 años y todavía está allí sirviendo al Eterno, bendito sea su nombre. Entonces, este texto, este estudio, pues, es importante hoy porque, como les decía al principio, debemos afirmarnos en la imagen del Mesías sufriente, ¿no? En el concepto, la enseñanza y la vida, sobre todo, del Mesías sufriente. Entonces, mucha gente cree, especialmente muchos judíos, pues que no creen en el Mesías, incluso algunos que han estado entre nosotros y le han negado lamentablemente, creen que la imagen del Mesías sufriente es una idea original del Nuevo Testamento, ¿cierto? Ellos dicen, no, es que eso se originó allí en el Nuevo Testamento, eso se originó con la iglesia cristiana, ¿sí? Pero que realmente esto no proviene de la escritura, de la Tanaj, o sea, de la Torá ni de los profetas. Pero ciertamente, como lo vamos a desarrollar, la idea o la imagen del Mesías sufriente no es una doctrina o enseñanza que provenga del Nuevo Testamento. Esto tiene un origen muy, muy antiguo, mucho antes de incluso de la venida del Mesías, Yeshua, incluso de la existencia de los apóstoles. Esta idea del Mesías sufriente, esta enseñanza proviene del mismo Tanaj, de la misma escritura antigua, inspirada en los sufrimientos primeramente de Yosef. Recuerdan a Yosef en Egipto, de allí es donde se toma el concepto de el siervo sufriente. Yosef, como sabemos, pues es el hijo de Jacob. Entonces, lo que hacen los escritos de los emisarios no es más sino mostrar el cumplimiento de esas profecías del Tanaj, que se cumplen ¿en quién? En la persona de Yeshua, cuando se manifiesta, cuando él nace allí en Belén, en Israel, y empieza pues a desarrollar su vida y luego su ministerio. Ya la primera alusión a un Mesías sufriente lo encontramos ¿en dónde? En el capítulo 3 de Bereshit, de Génesis, ¿cierto? Cuando después del primer pecado cometido por Adán, el Eterno se dirige a la serpiente y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí vemos pues, dice, tú le herirás en el calcañar. Entonces, en esta enemistad que se establece entre la serpiente y la simiente de la mujer, al que muchos interpretan como el Mesías, ¿sí? Cuando se habla aquí de la simiente de la mujer, incluso los Targumín de Jonatán y de Jerusalén, que son dos interpretaciones o traducciones del arameo al hebreo, de la Torá y del Tanaj, asignan el cumplimiento de este pasaje a los días del Mesías. Imagínense, estos son traducciones antiquísimas, o sea, que no es del Nuevo Testamento ni nada, sino que son traducciones del arameo al hebreo de las escrituras antiguas, o sea, del Tanaj. Entonces ya el Targum de Jonatán y de Jerusalén asignaban el cumplimiento de este pasaje a los días del Mesías, y se afirma que aunque la simiente de la mujer aplastara la cabeza de la serpiente,
pues como está escrito, dice, esta lo herirá en el calcañal, ¿cierto? Entonces aquí ya empezamos a ver cómo se hablaba de los días del Mesías desde tiempos antiguos y de sus sufrimientos. En segundo lugar, pues muchos estudiosos, comentaristas y estudiosos de la Escritura han visto el paralelo entre Yosef, o sea, el hijo de Jacob, y Yeshua. Y para sostener esta realidad de un Mesías sufriente, ¿no? Entonces, ellos estudiaron toda la vida de Yosef desde el principio, cómo sus hermanos lo entregaron, cómo lo vendieron a una nación extraña, en fin, toda la vida de Yosef, escudriñan toda la vida de Yosef y hacen ese paralelo para sostener la realidad de un Mesías sufriente, ¿sí? Como ya hemos desarrollado incluso este tema en otras parashas anteriores. Ahora, posteriormente en los profetas, en los libros de los profetas, allí también se nos habla del siervo sufriente, que a un nivel literal, recuerden que el nivel literal es Peshat, hay 4 niveles de interpretación de las escrituras. En el primer nivel, Peshat, o sea, en el nivel literal, este siervo sufriente pudiera referirse al pueblo de Israel como un todo, o sea, como un cuerpo. Pero para los tiempos talmúdicos, el judaísmo interpretaba al siervo sufriente, incluyendo de manera excepcional al Mesías, ¿cierto? Por ser el prototipo o el arquetipo del pueblo de Israel, y así se ha mantenido en el pensamiento judío a pesar pues de los esfuerzos del rabinismo o del concepto rabínico moderno, por quitarle la connotación mesiánica. Entonces, quienes han intentado más quitarle esta connotación mesiánica de Isaías 53 han sido los rabinos modernos. Los antiguos siempre hablaron de esto. En efecto, pues la idea de un Mesías sufriente se desarrolló incluso en el Talmud, aunque el Talmud fue mucho después de los escritos de los emisarios. Los escritos de los emisarios y los evangelios son mucho más antiguos que la Misná, que la Gemara y que el Talmud, que es la recopilación de ambas. Entonces tenemos, imagínense, o sea, y luego en el Talmud está allí desarrollado la idea de un Mesías sufriente, sino que los rabinos modernos, el rabinismo moderno, se ha encargado de ocultarlo, ¿no? De colocarlo allá en un rinconcito bajo candado y no hablar mucho de eso, porque pues eso sería prácticamente aceptar que sí hay un Mesías sufriente y que este pudo haber sido Yeshua, ¿no? Entonces, por eso el rabinismo moderno ha ocultado eso, o lo ha puesto allí, digamos que lo ha echado al olvido, y solamente comparte la parte de que ese siervo sufriente que habla Isaías 53 es el pueblo de Israel como un todo, ¿no es cierto? Pero como vemos en la antigüedad, y lo vamos a ver enseguida, este concepto ya estaba muy bien desarrollado de que no era todo un pueblo, sino también hacía alusión a un individuo, a una persona que sería el Mesías. Entonces este concepto del Mesías sufriente está desarrollado en el Talmud, está desarrollado en el Midrash, o los Midrashim, que es un conjunto de relatos, de alegorías, de cuentos. Está desarrollado incluso en el Zohar, que es un libro, digamos, o una obra literaria donde se basa toda la Kabbalah, ¿cierto?, judía. Y todo lo que es con base a las profecías de Isaías sobre el siervo sufriente, todo eso se encuentra allí desarrollado, ¿cierto? Aunque este estudio del Mesías sufriente en el judaísmo, en su primera parte, pues llegará hasta el siglo IX, más o menos, de la presente era. Su continuación en el Zohar, o sea, en el fundamento de la Cábala, el Zohar fue escrito por Yohanan Bar Yochai, un sabio muy reconocido dentro del pueblo de Israel, un hombre pues de mucho estudio. Yohanan Bar Yochai, en el hasidismo moderno, pues es lo que hoy conocemos como los movimientos de Lubavitch, movimiento de Breslov, rabino Nachman de Breslov,
son como los fundadores de estos movimientos hasídicos, ¿no? Y que tienen mucha, diríamos, mucha similitud a las enseñanzas del Mesías y sus apóstoles. Entonces, esto ya está desarrollado hoy en día. Este tema lo desarrollan más tanto el Zohar como el hasidismo moderno, en cabeza, como les decía ahora, del rabino Nachman de Breslov, que ya murió. Pero esto, pues, esta profundización ya la dejaremos para un estudio posterior, pero incluso vamos a tocar algunas citas del Zohar, del hasidismo, de Nachman de Breslov, de un rabino también muy conocido, Schneerson, de Chabad, en fin. Pero vamos a repasar primeramente los textos del Tanaj, que hablando del siervo sufriente dieron pie para concebir la imagen o la idea del Mesías sufriente. Entonces la primera parte está en Isaías 42, 1 al 4, que se escribió en el siglo VIII antes de la era común, ¿no? Dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Recordemos esta expresión en los escritos de los emisarios, ¿no? Este es mi hijo amado, ¿sí?, en quien tengo contentamiento, ¿no es cierto? Dice: he puesto sobre él mi ruaj, mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en su ley. Y las costas se refiere a las naciones. Notemos aquí que nuestra exposición, la exposición que estamos haciendo acá sobre el Mesías sufriente, no se quiere basar tanto en la Brit Hashá, sino que esta se hace más eco en la profecía de Isaías, cuando afirma a Yeshua, por ejemplo, en Mateo 12, 16 al 21, allí dice: el mismo Mashiach les decía a ellos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, allí vemos porque como el Mesías aún mismo, pues él trataba de que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho, ¿no? Ahora, siguiendo con Yesayahu, o sea, Isaías, en el Isaías capítulo 49, 1 al 6. 49, 1 al 6. Dice: oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Hashem me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Hashem y mi recompensa con mi Elohim. Ahora pues, dice Hashem, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Hashem, y el Elohim mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas
mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, ¿cierto? Entonces, aquí hay que entender algo, ¿no? El concepto de Israel. Acuérdense que Israel no solamente se refiere a un todo, a un pueblo, a una nación, sino que también se refiere a un individuo. En este caso, Jacob. ¿Sí? Jacob, de Jacob desciende todo el pueblo, las 12 tribus, ¿cierto? Obviamente, pues Jacob desciende de Isaac, Isaac de Abraham, pero es de Jacob de donde desciende Israel, es decir, las 12 tribus y toda su descendencia. Entonces, el nombre de Israel es intercambiable, ya sea como un todo o como un individuo, ¿cierto? Por eso en la escritura menciona a Jacob, otras veces menciona a Israel, y a veces lo menciona como una persona, un individuo, Jacob, nuestro padre Jacob, pero también en otras ocasiones lo menciona como un todo, como un pueblo. Entonces, hay una relación. Incluso cuando el Eterno sacó a Israel, dice, Israel es mi primogénito, ¿no? Entonces, allí habla como de un individuo, pero habla de una nación también, ¿cierto? Primogénito. No dice mis primogénitos, sino mi primogénito. Entonces, vemos que es intercambiable y por eso los rabinos antiguos relacionaron a este siervo no solamente como un todo, sino como un individuo, en este caso el Mesías. Entonces, aquí vemos pues que en esta palabra se habla que el siervo es Israel, pero también aquí se está hablando, como acabamos de leer, que se habla de un siervo que haga volver a Israel hacia el Eterno. Entonces, como Israel como un todo va a hacer volver a Israel como un todo. O sea, aquí se está refiriendo a un individuo que hará volver a todo Israel, ¿cierto? Y también se habla de que va a ser luz a los gentiles. Entonces, la misión de este siervo se extiende mucho más allá de su propia nación de Israel, ya que es de un contexto universalista que trasciende los ámbitos religiosos judíos. Entonces, eso lo podemos ver también en Lucas 2:32. Vemos cómo allí se complementa esto de que estamos hablando. Lucas 2:32 se hace entonces eco de esta profecía cuando en boca de un anciano profeta llamado Simón pronuncia una bendición sobre Yeshua cuando él estaba de bebé y estaba pequeño y lo estaban allí presentando, al momento de ser presentado en una ceremonia que está escrita en la Torá, que es el rescate del primogénito, el pidyon aben, ¿cierto? Eso se hacía en el templo, cada hombre tenía que presentar a su hijo primogénito en el templo, en una ceremonia, al 30º día, a los 30 días de nacido el niño. Entonces dice Lucas 2:32, luz, dice luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Cierto? Entonces vemos cómo hay esa correlación entre este escrito de Lucas y esta profecía de Isaías. Continúa diciendo Isaías en el capítulo 50 del verso 4 al 9. Dice, Hashem el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar, palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dice, Hashem el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Hashem el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Hashem el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Habría mucho que decir explicando pues todos estos versos, pero solo quiero traer como ejemplo
como hasta ahora, el eco de un solo verso en Lucas, y es 9:51, Lucas 9:51. Dice Lucas 9:51, vamos a ir allí. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, Yeshua puso su rostro como un pedernal cuando tomó la decisión de ir a Jerusalén, sabiendo que allí él iría a morir, ¿no? Y que allí sufriría todo lo que está diciendo allí, sería avergonzado, dio su cuerpo a los heridores, sus mejillas a los que le besaban la barba, no escondió el rostro de injurias y disputos. Recuerden cuando le decían, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, en fin, una cantidad de cosas, le pusieron una corona de espina en son de burla, en fin. Entonces, él afirmó su rostro como pedernal, tomó la decisión de ir a Jerusalén sabiendo pues por todo lo que iba a pasar. Y para nadie pues es oculto el texto de Isaías 53 sobre el siervo sufriente que ha suscitado o que ha levantado esa polémica moderna cuando los escritos de los apóstoles, de los emisarios, se lo aplican a Yeshua. Entonces, incluso cuando hasta ese momento, e incluso después en el Talmud se le aplicaba al Mesías. Dice Yesayahu, incluso dice, sigue diciendo Isaías allí, dice, he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Hashem? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Hashem y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino, mas Hashem cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Hashem quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Hashem será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces vemos aquí toda
profecía de Isaías 53, y incluso hay una alusión en Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 12, ¿no? Dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, y todo esto que acabamos de ver, el gozo puesto delante de él, sufrió la muerte en una estaca de ejecución. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Hashem. Por eso consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces aquí vemos pues como también el Brit Hadashah, los escritos de los emisarios, también en el libro de Hebreos se hace alusión a este pasaje. Otra vez, bueno, entonces esperemos que el Eterno entonces nos dé esta posibilidad algún día la posibilidad de pronto de ahondar mucho más en el tema de los escritos antiguos, ¿no? Hoy vamos a compartir unos pocos, pero para mirar cómo ya desde la antigüedad ya se mencionaba este concepto del Mesías sufriente que hace alusión al libro de Isaías. Entonces luego podremos estar haciendo más exégesis sobre este tema, ¿cierto? Pero por ahora entonces vamos a observar cómo los escritos de los emisarios, de los apóstoles, toman esta profecía y cómo se aplica y cómo la aplican a Yeshua, ¿cierto? Por ejemplo, citemos Mateo 8:17. ¿Qué dice Mateo 8:17? Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Allí vemos otra alusión a Isaías 53. La primera carta de Kefa, del apóstol Kefa o Pedro, conocido como Pedro, su nombre es Kefa en hebreo, 2:24 y 25. Allí está escrito, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Allí vemos otra alusión a Isaías 53. El libro de Hechos también nos habla de un cortesano judío del reino de Etiopía que había subido a Jerusalén a adorar al Eterno. Y luego, de regreso, él venía leyendo la Escritura. Y precisamente el pasaje de la Escritura que leía era este. Eso está en Hechos 8, capítulo 32 al 35. Vemos que este hombre de Etiopía, que había hecho conversión al judaísmo, dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo entonces, allí dice en Hechos, el etíope dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el mensaje o la mesorá de Yeshua, ¿cierto? Entonces, miremos cómo claramente estos textos aplican pues a Yeshua, ¿no? Aplican esta profecía a Yeshua como el Mesías sufriente, ¿no? Ahora, sigamos todavía más en el curso de la historia. En el siglo II, antes de la era común, vemos al profeta Daniel, como el profeta Daniel habla de un Mesías al que se le quita la vida, ¿cierto? Y expresamente se habla de quitarle la vida a un Mesías,
se discute en muchas partes, ¿no?, sobre el sentido literal de esta profecía, pero en el judaísmo, hermano, se sabe que esta profecía tiene connotaciones mesiánicas, ¿cierto? Porque ya que pues todo texto tiene niveles más profundos de interpretación. En los demás niveles, Remes, Drash, Derush y Sot, que son los otros niveles más profundos. Pero dice así Daniel 9:24 al 26. Es lo que dice Daniel 9:24 al 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabe pues? Estas primeras cosas que habla aquí Daniel ocurrieron y se cumplieron con Antíoco Epifanes. Recuerda, la primera parte de la abominación desoladora y todo esto hace referencia, ¿sí? Y luego entonces entra a la semana del Mesías, del que vino, del sufriente. Dice, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Por eso quizás Yeshua dijo que todos los profetas fueron hasta Juan el Bautista, ¿no? Entonces aquí sellar la visión y la profecía, y la visión se sella con el apóstol Juan cuando da esa profecía, sobre todo lo venidero en Apocalipsis. Ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto hace alusión a años, ¿no? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Mire lo que dice allí, al ungido. Se quitará la vida al Mesías, el ungido, mas no por sí. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Sabemos que esto se refiere ¿a quién? Bueno, esto se refiere a aquel príncipe de Roma, a Tito y al emperador, que dieron la orden de destruir el santuario, el templo. Luego en el año 135 la ciudad es destruida completamente y todos los judíos son expulsados, ¿no?, de allí. Entonces vemos que todo eso tiene cumplimiento, todos estos eventos, estas 62 semanas tienen cumplimiento en la época del segundo templo. Dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Sí? Esto lo dice Daniel. Ahora, el Talmud, ahora sí vamos a mencionar algunos pasajes del Talmud. En los siglos, el siglo tercero, nos hablan de los eventos antes de la venida del Mesías. Esto fue entre el siglo tercero y el siglo quinto de la era común. Dice, esto está en Talmud Babli, que es una de las versiones, hay 2 versiones del Talmud, el Talmud Babli o de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. El más usado hoy en día es el Talmud Babli. Entonces el Talmud Babli en Sanedrín 97a dice, los rabinos enseñaron el septenario en que el hijo de David viene en su primer año, se cumplirá el verso, haré que llueva en una ciudad y haré que no llueva sobre otra ciudad. Eso es tomado de Amós, el profeta Amós, capítulo 4, verso 7. En el segundo año se enviarán flechas de hambre. En el tercero habrá gran hambruna y hombres, mujeres y niños, el piadoso y los hombres de hechos buenos morirán y a continuación la Torá será olvidada por sus estudiantes. En el cuarto habrá mucho, aunque no mucho. En el quinto habrá gran abundancia. Se comerá y beberá y se alegrarán. Y la Torá volverá a sus estudiantes. En el sexto habrá sonidos de trompetas.
En el séptimo habrá guerras y al final del séptimo, miren esto, hermanos, vendrá el hijo de David. Wow, tremendo, ¿no? Esto está en el Talmud, Sanedrín 97a. Rab Joseph dijo, muchos septenarios como este han venido, o sea, muchos años séptimos como este ya han venido y pasado, y él no llegó, o sea, el Mesías no llegó. Entonces dijo otro rabino, Abayé, dijo, hubo en el sexto año sonidos y en el séptimo guerras. Más aún, estos eventos nunca ocurrieron en ese orden, es decir, no se han cumplido. O sea, vemos cómo en el mismo Talmud habla de la venida del hijo de David después de un año donde habrá sonidos de trompeta, donde habrá después de un año donde habrá hambres, guerras, en fin. Entonces, los sufrimientos que Israel como pueblo deberá enfrentar y todos aquellos pues que siguen las enseñanzas del Mesías, que se han convertido al Dios verdadero, enfrentarán, ¿no?, en los días del Mesías, en ese periodo donde su venida estará ahí a la vista, tendrá unos sufrimientos, ¿no? Esto es contrario pues a lo que dicen los pretribulacionistas, ¿no? La iglesia cristiana habla de una tribulación, pero que toda la iglesia será levantada y no pasará por tribulación, pero lo que dice la Escritura y las fuentes antiguas y lo que dice el mismo Mesías es totalmente diferente. Todo el pueblo pasará por un periodo de sufrimiento, pero esto será temporal y transitorio, ¿cierto? Y durará de acuerdo al punto de vista, como vemos acá, citado en el Talmud inclusive, más o menos unos 7 años, y como se cita también en otras escrituras. Un relato más tardío de lo que vamos ahorita a mirar más tarde, reduce este periodo a apenas 45 días para Israel, ¿cierto? Pero pues ya eso es otro relato, enseguida lo vamos a mirar. Bien. El Mesías, por el contrario, el Mesías debe pasar toda su vida, desde el momento de su creación hasta el momento de su llegada, muchas centurias o siglos, o más tarde incluso milenios, en un estado de sufrimiento constante y agudo. Incluso pues hay algunos midrashim que hablan de este sufrimiento desde el principio, como el Eterno le dice al Mesías de que él tendría que sufrir. El Mesías le dice, bueno, yo estoy dispuesto a pasar por todo ese sufrimiento con una condición. Entonces le dice el Eterno, le dice, ¿cuál es esa condición? Y le dice, bueno, con tal de que no se pierda ni una sola alma del pueblo de Israel, ¿cierto? Eso es pues un midrash que está allí relatado y que habla también de los sufrimientos del Mesías. Mire, eso fue mucho antes incluso pues del Talmud. Entonces dice que como leímos ahora, él iría a ser despreciado, afligido, ¿cierto? Con heridas insanables. Dice que también algunos relatos dicen que él se sienta a las puertas de la gran Roma y desenvuelve las vendas de sus enconadas úlceras, como lo expresa un midrash, los dolores lo han adoptado a él, ¿cierto? Veamos en el Talmud Babli, Sanedrín 98a, otro relato del Talmud. O sea, recuerden que estamos compartiendo estos relatos del Talmud para mirar como a una manera consultiva, ¿no? Informativa, de cómo ya se mencionaba en los mismos escritos de los judíos, se mencionaba a un Mesías sufriente, ¿cierto? Rabí Yehoshua ben Leví una vez encontró a Eliyahu, al profeta, parado en la entrada de la cueva de Rabí Shimon ben Yochai. Él le preguntó, ¿cuándo vendrá el Mesías? Él le dijo, ve, pregúntaselo tú mismo. ¿Y dónde se sienta él? A la entrada de la ciudad, en este caso de la ciudad de Roma. ¿Y cuáles son sus marcas? Sus marcas son
que Él se sienta entre los pobres que sufren de enfermedades, y si bien todos ellos se desatan y envuelven las vendas de todas sus heridas, a la vez Él desata y envuelve una por una, ya que dice, tal vez sea convocado. No debe haber ningún retraso. Rabí Yehoshua fue a él y le dijo, la paz sea a vosotros, mi señor y maestro. Él le dijo, la paz sea contigo, hijo de Leví. Le dijo, ¿cuándo vendrá el Señor? Él le dijo, hoy. Rabí Yehoshua fue donde Eliyahu, quien le preguntó, ¿qué te dijo? Rabí Yehoshua dijo, él me dijo, la paz sea contigo, hijo de Leví. Elías le dijo, por decir esto te aseguró el mundo por venir a ti y a tu padre. Rabí Yehoshua entonces dijo Elías, el Mesías me mintió porque dijo, hoy vendré, y él no vino. Elías dijo, esto es lo que te dijo, hoy, si escucháis su voz, como está escrito en el Salmo 95:7. Entonces, aquí vemos, pues para no perder el foco de atención, es sobre el Mesías sufriente. Aquí vemos cómo el Mesías es identificado con el siervo sufriente del Eterno, quien ocupa un lugar muy destacado en las profecías, incluso del libro deuterocanónico de Isaías, conforme vimos anteriormente, y que sufre inmerecidamente, él sufre inmerecidamente por los pecados de los demás, ¿cierto? Entonces muchos estudiosos sostienen que el siervo sufriente que habla los profetas, y en este caso el libro de Isaías, es el Mesías. Es decir, hay una relación directa, estrecha entre el Mesías y ese siervo sufriente que habla los profetas. Aunque no debemos olvidar que un pasaje en el texto bíblico, Isaías 49:3, identifica al siervo sufriente con Israel, pero vemos cómo lo que pasa con el Mesías pasa también con Israel como pueblo, y esto también, yo creo que de esto se hizo alusión el apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo también se identifica con el Mesías en el tema de las aflicciones, y que esto lo compartimos en una enseñanza pasada, como a partir de la profecía o de la escritura del profeta Zacarías, donde el Padre dice que mirarán a quien traspasaron, ¿cierto? Entonces allí vemos cómo el apóstol Shaul también se identifica, ¿no? Y se identifica siendo parte del cuerpo del Mesías, que también él está completando, dice, creo que es en el libro de Colosenses, dice, completando las aflicciones del Mesías por causa de la congregación, ¿cierto? Entonces allí vemos esa continuidad y esa relación intercambiable entre Israel y el Mesías, o el Mesías e Israel. El Mesías, dice, es el primogénito, ¿no? El primogénito, el Mesías, y también Israel es llamado el primogénito de Dios. Entonces allí hay una clara correlación entre el Mesías y su pueblo. En los escritos posteriores al Talmud, entonces se empieza a identificar al Mesías sufriente con el Israel sufriente en el exilio, ¿cierto? El Mesías sufrió, el pueblo como un todo también pasa por sufrimientos en el exilio. Y puede que incluso hayan dudas de que el Mesías sufriente no es sino una proyección y personificación del Israel sufriente, ¿cierto? Y esto pues es especialmente evidente en el pasaje que describe al Mesías sufriente en la casa de frivolidad en el mercado de la Gran Roma, que es el mundo del exilio, ¿no es cierto? Por la cual está pues pasando hoy todo el pueblo. Por supuesto que Israel, la que es mantenida cautiva en prisión en el exilio entre las naciones del mundo, y la que cuando venga la redención se convertirá de esa figura herida y despreciada vista por Zorobabel en Roma, en un joven en la perfección de su belleza, ¿cierto? Entonces, la razón es la identificación del Mesías con Israel, ya que el Mesías es la cabeza del pueblo, la cabeza de Israel. Entonces, allí vemos una identificación clara entre ambos, ¿cierto? Y como mencionamos ahora,
el apóstol Pablo también se identificó de esa manera con el Mesías al completar las aflicciones, ¿cierto? Al completar las aflicciones, y todos nosotros, como pueblo de Dios, somos llamados a completar esas aflicciones. Es decir, por el hecho de que el Mesías sufrió y ya pagó todo, no quiere decir que entonces nosotros no vamos a pasar por sufrimiento y tribulación. La vamos a pasar. Vamos a pasar. Sus apóstoles pasaron por tribulación. Todo el pueblo del Mesías fue perseguido. O sea, vemos allí una clara identificación de los sufrimientos del Mesías con el pueblo. El pueblo se identifica en esos sufrimientos, ¿cierto? Con el Mesías. Bueno, incluso que hace días estaba leyendo cuando Abraham iba con su esposa Sara, y su esposa fue llevada cautiva por el faraón de Egipto. ¿Recuerdan esa parte? ¿Sí? Él le dijo a ella, no, tú eres muy hermosa, y entonces me matarán por tu causa, por favor, di que eres mi hermana, en fin. Entonces ella fue llevada cautiva, ¿a dónde? A Faraón, ¿cierto? Allí vemos, pues, me puse a analizar en esa escritura, y ya Hashem, creo que ya le había dicho, creo que ya le había dicho, o posteriormente le dijo que el pueblo, que tu descendencia será llevada cautiva, será llevada cautiva 400 años a Egipto, ¿cierto? Pero que de allí él los iba a sacar. Entonces allí vemos también como una correlación, como que el Eterno Hashem le estaba mostrando a Abraham a través de lo que le estaba pasando con su esposa, ¿sí? Que Sara fue tomada cautiva. Sara representa a la mujer, también representa al pueblo. Entonces vemos cómo el Eterno a través de ese suceso le estaba mostrando cómo su descendencia, cómo el pueblo que iba a salir de él, iba también a ser llevado cautivo a una nación. Y miramos que esa misma nación fue también, o sea, fue el mismo pueblo de Egipto. Entonces, es para mostrar una relación o una identificación entre el individuo y un todo, o sea, en este caso, una nación o un pueblo, ¿cierto? Entonces, no es descabellado decir que el Mesías, este siervo sufriente de Isaías 53, era un individuo, o sea, una persona, pero que también esos sufrimientos también se manifiestan en un pueblo que es el pueblo de Israel, donde están pues judíos y no judíos que han aceptado el perdón, la gracia de Hashem por medio de este Mesías, ¿cierto? Bien, dice aquí en el libro de Zorobabel, que es también el libro de Zorobabel, Sefer Zorobabel, Bet Hamidrash, es un relato también de la literatura judía del siglo VII al siglo IX, en el capítulo 2, 54 al 55, es lo que dice allí. Zorobabel ben Salatiel dijo, en el 11º de Adar, Eloha habló a mí y me dijo, ven a mí, pregúntame. Yo dije, ¿qué voy a preguntar? Los días de mi final son cortos. Permítame vivir hasta los días que me ha señalado. Y él me dijo, voy a dejar que vivas. Y el Espíritu me llevó entre el cielo y la tierra y me llevó a Nínive, la gran ciudad, que es la ciudad de sangre. Y sufrí mucho. Y me levanté de sufrir a orar y suplicar de cara al Elohim de Israel y confesé mis pecados y transgresiones y dije, oh Hashem, he pecado y he transgredido y los dolores me han adoptado. Eres el Elohim de Israel e hiciste todo con el espíritu de su boca y por tu palabra vivirán los muertos. Y el Señor me dijo, ve a la casa de frivolidad en el mercado, este es Roma, ¿no? Y me fui como él me había mandado y él me dijo, vuélvete y entra. Y me volví y él me tocó y vi a un hombre despreciado y herido. ¿Quién será este hombre? Y el hombre herido y despreciado me dijo, Zorobabel, ¿qué haces aquí? Y respondí y dije, el espíritu de Hashem me trajo a esta ciudad que no conozco y me ha traído a este lugar. Y él me dijo,
no temas, porque has sido traído aquí con el fin de que te sea mostrado. Y cuando escuché sus palabras, fui reconfortado y le pregunté, ¿cuál es el nombre de este lugar? Y él me dijo, esta es la Gran Roma, en el que estoy, mantenido cautivo en prisión hasta mi final. Y cuando escuché esto, escondí mi cara por un momento de él y de nuevo volví a mirarlo y escondí una vez más mi cara porque tenía miedo. Y él me dijo, no tengas miedo ni pavor. ¿Por qué estás callado? Y dije, he escuchado noticias tuyas que eres el Mesías de mi Elohim. E inmediatamente se me apareció como un joven en la perfección de su belleza y buen agrado, un joven similar al cual no hay ninguno, y le dije, ¿cuándo será la lámpara de Israel prendida? Y cuando dije estas palabras, un hombre con alas vino a mí y me dijo que él era el príncipe celestial del ejército de Israel, que luchó contra Sanherib y los reyes de Canaán, y que en el futuro combatirá la guerra del Señor con el Mesías del Señor en contra del rey insolente Armilus, hijo de la piedra, que será emitido de la piedra. Y me dijo, este es el Mesías del Señor, que está oculto aquí hasta el tiempo del final. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Eso está en el Sefer. Perdón, hermano, ¿dónde está eso? ¿En dónde está esa lectura? Está en el Sefer de Zorobabel. Bet Hamidrash. Yo ahorita no está en la Biblia. No. Esto es de los escritos judíos. Esto ok, bueno. Judíos que les estoy compartiendo, pero para que ustedes vean cómo dentro de la escritura, la literatura judía, y estamos hablando judíos que no han creído en el Mesías. Y todo esto está ahí, hablando de un Mesías sufriente, de un Mesías que vendrá en los tiempos finales, que está cautivo en Roma, que es el Mesías. ¿De cuántos años, miles de años, cientos de años estuvo cautivo en Roma? ¿Cierto? Allí escondido, ¿no? Y ahora en los postreros tiempos ya se está manifestando, ¿no? En el espíritu, y luego se manifestará ya en persona, ¿no? En su segunda venida. Entonces, miren cómo allí se menciona a un Mesías que sufre, ¿no? Y también luego un Mesías que será restaurado. Baruch Hashem. Entonces, de acuerdo, uno de los más emocionantes y al mismo tiempo más significativa de todas estas interpretaciones del judaísmo sobre el Mesías que acabo de leerles, Hashem, el Eterno, cuando creó al Mesías, le dio la posibilidad, y esto fue lo que yo les mencioné ahorita, nuevamente se lo repito, cómo el Eterno le da al Mesías la posibilidad de elegir aceptar o no aceptar los sufrimientos por los pecados de Israel, ¿cierto? El Mesías respondió, lo acepto con alegría, ¿cierto? Lo acepto con alegría con tal de que ninguna alma de Israel vaya a perecer. Rabbi Yoshi, otra escritura, otro aparte, escrito en la literatura judía, dice, Rabbi Oshaía dijo, en la Jerusalén futura habrá una lámpara para las naciones del mundo y caminarán en su luz. El Salmo 36:10 dice, en tu luz veremos luz. Y esta es la luz del Mesías, como está escrito en Génesis 1:4, y Hashem vio la luz que era buena. Pero esto nos enseña que el santo, el bendito sea su nombre, vio la generación del Mesías y sus hechos anteriores a la creación del mundo. Y él escondió la luz para el Mesías y su generación bajo su trono de gloria. Dice otro escrito, dice que el Satán dijo delante del santo, bendito sea, Señor del universo, la luz que se oculta bajo tu trono de gloria, ¿para quién está destinada? Él le dijo, para el que te hará devolverte y te pondrá en desgracia y avergonzará tu rostro. Él le dijo, Señor del universo, muéstramelo. Él le dijo, ven y velo. Cuando Satanás vio al Mesías, tembló y cayó sobre su faz y dijo, ciertamente es el Mesías, que en el futuro me arrojará a mí y a todos los príncipes de las naciones del mundo a la gehenna. En esa hora, las naciones se quedarán anonadadas
y dijeron ante el Señor del universo: ¿quién es Él? ¿Quién es Él en cuya mano vamos a caer? ¿Cuál es su nombre y su naturaleza? El santo bendito sea les dijo: su nombre es Efraín, mi verdadero Mesías. Él aumentará su estatura, y la estatura de su generación iluminará los ojos de Israel y salvará a su pueblo. Y ninguna nación ni lengua serán capaces de luchar contra él. Todos sus enemigos y adversarios se atemorizarán y huirán de él, e incluso los ríos dejarán de desembocar en el mar. Esta es otra parte de la escritura, de estos escritos talmúdicos y en los Midrashim. Luego dice: cuando creó al Mesías, el santo bendito sea él, comenzó a decirle las condiciones de su futura misión y le dijo: aquellos que están ocultos contigo, tu generación, sus pecados en el futuro te forzarán en un yugo de hierro. O sea, esto también hace, mire cómo todos estos escritos antiguos hacen alusión a Isaías 53, que es lo que nos hemos venido centrando. Sus pecados en el futuro te forzarán en un yugo de hierro y quieren volverte semejante a este ternero cuyos ojos han crecido tenues y ahogar tu espíritu con el yugo. Y debido a los pecados de ellos, rompen tu lengua hasta el techo de la boca. ¿Aceptas esto?, le dijo el Padre, ¿no?, el Eterno. ¿Aceptas esto? Entonces, el Mesías, ¿qué le dijo allí el Mesías? El Mesías le respondió: Señor del universo, el sufrimiento durará muchos años. El santo bendito sea él le dijo: por tu vida y la vida de mi cabeza es un septenio lo que yo decreté sobre ti. Recuerden que ahora estábamos hablando de los septenios, ¿no? Pero si tu alma está preocupada, yo desaparezco este septenio a partir de este momento. Dijo ante él. Entonces dijo el Mesías: Señor de los mundos, con alegría en mi alma y con alegría en mi corazón acepto, con tal que ni uno solo de Israel perezca, y no solo aquellos que van a vivir sean salvos en mis días, sino incluso los muertos que han muerto desde los días de Adán, el primer hombre, hasta ahora. Y no solo ellos, sino incluso los que van a nacer sean salvos en mis días, y no solo los que van a nacer, sino incluso aquellos cuya creación pensaste, pero que no han sido creados. Esto es lo que quiero y esto es lo que acepto. Eso está en Pesiktar Rabatí, página 161. Eso fue escrito en el siglo IV. Perdón, el siglo IX, imagínense. Entonces, imagínense cómo todas estas alusiones antiguas hacen eco del Mesías, que es nuestro Mesías Yeshua, que murió no solamente por los pecados de las generaciones pasadas, de los de su propia generación y de las generaciones venideras, sino dice por todas las generaciones que Hashem tenía en su mente que iban a ser creados. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, del mismo modo, el Mesías leproso y el Mesías mendigo no son sino pues, variantes del tema de Israel sufriente personificado en la figura de un Mesías sufriente. ¿Cierto? Porque también la escritura y también los antiguos rabinos, las antiguas interpretaciones nos hablan de un Mesías leproso y de un Mesías mendigo. Y es cierto, sin duda, en el sentido psicológico, de que así como el Zohar lo indica también, y como se va a explicar en el estudio de que vamos a hacer por la tarde, la aceptación por el Mesías de los sufrimientos de Israel hace llevadero también este sufrimiento que de lo contrario pues no se podría soportar. Entonces miremos acá unos escritos también en Pesiktar Rabatí 162. Yo les mando este estudio, se los mando ahora más tardecito. Porque es muy bueno tenerlo y repasarlo y estudiarlo, porque esto nos da mucho pie primero nos fundamenta a nosotros, ¿no? Y fuera de eso nos afirma. Por eso yo le decía a muchos, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas, algunas personas que he conocido que han
estuvieron entre nosotros y ahora han negado al Mesías. Y yo les digo, hombre, yo no sé qué les pasó a ustedes, porque yo entre más leo el Talmud, entre más leo todos estos escritos antiguos, yo más me afirmo en Yeshua. A mí me pasa lo contrario. No sé por qué a ustedes se les está pasando totalmente lo opuesto de negar al Mesías. A mí, yo entre más leo el Talmud, entre más leo todo esto de Gemara, todos estos estudios rabínicos, entre más leo los rabinos, más me afirmo en el Mesías. Yo más veo al Mesías en estos escritos, entonces no sé qué les pasó, ¿sí? Porque miren cómo hemos leído todos estos escritos y nos hablan de un Mesías sufriente, ¿sí? Como hemos leído hasta ahora. Entonces, vamos a mirar Pesictá Rabatí 162a, que es otro escrito, otro escrito del Talmud. Dijeron, en el septenio en el que el hijo de David venga, o sea, en el último año, como leímos ahora más atrás, traerán vigas de hierro y las pondrán en su cuello hasta su cuerpo se doble, y él gritará y llorará, y su voz se alza en las alturas, y dice ante él, Señor del universo, ¿cuánto puede aguantar mi fuerza? ¿Cuánto mi espíritu? ¿Cuánto mi alma? ¿Y cuánto mis extremidades? No soy sino de carne y hueso. En esa hora el santo bendito él le dice, tú, mi verdadero Mesías, tú ya has aceptado este sufrimiento desde los 6 días de la creación, ahora tu sufrimiento será como mi sufrimiento. Mirarán a quien traspasaron, ¿verdad? Porque desde el día en que el inicuo Nabucodonosor vino y destruyó mi templo y quemó mi santuario, yo exilié a mis hijos entre las naciones del mundo por tu vida y la vida de tu cabeza, no me he sentado en mi trono. Y si no crees, mira el rocío que está sobre mi cabeza. En esa hora dice ante él, Señor del universo, ahora mi mente está en reposo, ya que es suficiente para el sirviente ser como su Señor. Tremendo, ¿no? Luego dice, acá vamos a otro escrito. Está en Pesictá Rabatí, capítulo 36, también del mismo siglo IX. Dice acá, dice, los padres del mundo, Abraham, Isaac y Jacob, se levantarán en el futuro en el mes de Abib, o sea, en el mes de Nisan, o sea, un mes como en el que estamos, y hablarán con él, tú, nuestro verdadero Mesías, aunque somos tus padres, eres superior a nosotros. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Ahora entendemos por qué el Mesías en Juan, creo que es Juan, le dice a los fariseos que él era mayor que Abraham. Y ellos le dicen, pero ¿cómo tú no has llegado ni a 50 años y dices que eres mayor que Abraham? Y miren lo que dice aquí en Pesictá Rabatí. Dice, tú, nuestro verdadero Mesías, aunque somos tus padres, eres superior a nosotros, porque sufriste los pecados de nuestros hijos y castigos crueles han venido sobre ti parecidos a los cuales no han llegado ni a las generaciones primeras ni a las posteriores, y fuiste puesto en ridículo y en desprecio por las naciones del mundo debido a Israel, y te sentaste en oscuridad y negrura, y tus ojos no vieron luz, y tu piel se chiteó a tus huesos, y tu cuerpo se secó y era como madera, y tus ojos crecieron tenues por el ayuno, y se convirtió tu fuerza en un pedazo de cerámica. Todo esto debido a los pecados de nuestros hijos. ¿Quieres que nuestros hijos disfruten de la felicidad que el santo, bendito sea él, asignó a Israel? ¿O quizás debido a los grandes sufrimientos que te han llegado por su cuenta y porque te han encerrado en la cárcel, tu mente no se reconcilie con ellos? El Mesías les responde, padres del mundo, todo lo que hice, lo hice solo por vosotros y por vuestros hijos y por vuestro honor y el honor de vuestros hijos, para que disfruten de esta felicidad que el santo, bendecido sea él, ha asignado a Israel. Entonces los padres del mundo le dicen, tú, nuestro verdadero Mesías, que tu mente descanse porque haces descansar nuestra mente y la mente de tu Creador.
Rabí Shimon ben Pasi dijo: en esa hora el santo, bendecido sea él, levanta el Mesías a los cielos de los cielos y extiende sobre él el esplendor de su gloria para protegerlo de las naciones del mundo, de los malvados persas, y le dice: tú, nuestro verdadero Mesías, sé tú el juez sobre estos pueblos y haz con ellos lo que desee tu alma. Como está escrito, ¿no? Vendrá con vara de hierro. Porque si no hubiese sido por mi compasión por ti que te hizo fuerte, te habrían causado perecer en el mundo en un momento. El Eterno tiene misericordia sobre él mientras que está encerrado en la cárcel, porque cada día las naciones del mundo aprietan sus dientes y parpadean sus ojos y sacuden sus cabezas y trompean a sus labios. Rugen contra él como leones y quieren tragárselo. Y Dios dice: tendré misericordia de él cuando él salga de la casa de los presos, porque no solo un reino, 2 reinos o 3 reinos vendrán contra él, sino 140 reinos le rodearán. Y el santo, bendito sea él, le dice: tú, mi verdadero Mesías, no les temas, porque todos ellos morirán por el aliento de tus labios. Vendrá como espada, ¿no? La espada de su boca. Al instante, el santo, bendito sea él, hace 7 marquesinas de piedras preciosas y perlas para el Mesías. Y desde cada dosel 4 ríos fluyen con vino y leche y miel y bálsamo puro. Y el santo, bendito sea él, lo abraza delante de los piadosos y lo introduce bajo el dosel, y todos los piadosos y los santos y los héroes de la Torá de cada generación lo verán. Y el santo, bendito sea él, le dice a los piadosos del mundo: hasta tal punto mi verdadero Mesías no ha tomado indemnización ni por mí ni la mitad de sus sufrimientos, porque todavía tengo una medida que yo le voy a dar que ningún ojo ha visto. En esa hora el santo, bendito sea él, llama el viento del norte y el viento del sur y les dice: vengan, den honor a mi verdadero Mesías y esparzan ante él todo tipo de especias desde el jardín del Edén. Eso está en Beshitar Rabatí, capítulo 36. La quinta casa, luego dice acá: la quinta casa en el paraíso celestial está construida de onís y piedras de jaspe, incrustaciones de piedras y plata y oro puro bueno, y alrededor de ella hay ríos de bálsamo, y delante de su puerta fluye el río Gihón, y tiene un dosel con todos los árboles de incienso y buen olor, y en él hay camas de oro y plata y prendas de vestir bordadas. Y se sientan allí el Mesías, hijo de David, y Elías, y el Mesías Ben Efraín, y que ese es el sufriente. Y allí hay un dosel de árboles de incienso, en el santuario que Moisés hizo en el desierto, y todos sus vasos y pilares son de plata, su cobertura es de oro, su asiento es de púrpura, y en él está el Ben Mesías, el hijo de David, que ama Jerusalén. Y Elías, de bendita memoria, le sostiene su cabeza, le coloca en su regazo y le dice: aguanta los sufrimientos y la sentencia de su amo que te hace sufrir por el pecado de Israel. Aquí vemos otra alusión también al sufrimiento. Y así está escrito: fue herido por nuestras transgresiones, él fue aplastado por nuestros pecados, hasta que venga el tiempo del fin. Luego hay otra cita. Dice: cada lunes y jueves y cada sábado y día de fiesta, los padres del mundo, Abraham, Isaac y Jacob, Moisés y Aarón, David, Salomón y los profetas y los piadosos vienen a visitarlo y lloran con él. Y él llora con ellos. Y le dan gracias y le dicen: aguanta la sentencia de tu amo, porque el final está cerca de llegar. Se romperán las cadenas que están en tu cuello y saldrás en libertad. E incluso Coré y toda su compañía le suplica cada miércoles y le dicen: ¿cuánto tiempo hasta el final milagroso? ¿Cuándo nos traerás de vuelta a la vida y nos traerás de nuevo de las profundidades de la tierra? Eso está en el Salmo 71:20. Y luego dice: y les dice: id y pedid a los padres del mundo, y quedan avergonzados y se devuelven a su lugar. Esas últimas citas están en Midrash Conen, Beit HaMidrash 2:29 y 30. Luego, posteriormente, aquí ya terminamos con lo del Talmud, las citas del Talmud. Dice: posteriormente, ya vamos a mirar
algunas del Zohar, dice, en la formulación del Zohar, el Mesías mismo convoca a todas las enfermedades, dolores y sufrimientos de Israel que vengan sobre él, para así entonces mitigar la angustia de Israel, que de otro modo sería insoportable. Es decir, el Mesías acá, él mismo, lleva sobre sí todas las enfermedades y todos los dolores y sufrimientos del pueblo de Hashem, como está escrito en Isaías 53. Entonces, miremos lo que dice acá en el Zohar, capítulo 2, 212a del siglo VIII. Lo que dice acá en el Zohar. Recuerden que estos son escritos consultivos, ¿no? E informativos para que incluso aumentan nuestra emuná y nuestra confianza en que el mismo pueblo judío habló de todo esto. O sea, es mentira de que el pueblo judío no habló de esto, de este concepto del Mesías siervo sufriente. Eso es falso. Es el rabinismo moderno los que se han encargado de anular o de esconder todo esto, pero los rabinos modernos, los liberales, los conservadores, son los que se han encargado de anular todas estas enseñanzas. Dice en el Zohar 212, dice, las almas que están en el jardín del Edén de abajo rondan en cada luna nueva y el Shabbat y van a ese lugar que se llama Muros de Jerusalén, donde hay muchos oficiales y destacamentos que vigilan esos muros. Y van a ese lugar, pero no entran hasta que se purifican. Y allí ellos se posternan y disfrutan de esa radiación y luego vuelven al jardín. Y de nuevo, salen de allí y vagan por el mundo y ven los cuerpos de los pecadores sufriendo su castigo. Y entonces ellos continúan moviéndose y ven a aquellos afectados con sufrimientos y enfermedades y aquellos que sufren por la unicidad de su amo. Y luego vuelven y le cuentan todo esto al Mesías. En la hora en que le cuentan al Mesías sobre los sufrimientos de Israel en el exilio y de los pecadores entre ellos que no buscan el conocimiento de su amo, el Mesías levanta su voz y llora sobre los pecadores entre ellos. Y esto es lo que está escrito. Fue herido por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestros pecados, Isaías 53:5. Esas almas entonces retornan a sus lugares. En el jardín del Edén hay una sala que se llama el Salón de los Hijos de las Enfermedades. El Mesías entra a ese salón y convoca todas las enfermedades y todos los dolores y todos los sufrimientos de Israel que vengan sobre él, y todas ellas vienen a él. Y si él no aliviara así a Israel y tomara su sufrimiento sobre sí mismo, ningún hombre podría soportar los sufrimientos de Israel que ha de sufrir porque habían descuidado la Torá. Mientras Israel vivió en la Tierra Santa, los rituales y los sacrificios que realizaban en el templo quitaban todas las enfermedades del mundo. Ahora el Mesías las elimina de los hijos del mundo. Tremendo, wow. Zohar 2:12a. Zohar, aquí no estamos hablando del Antiguo Testamento, mal llamado. Aquí no estamos hablando de los escritos del Mesías, aquí estamos hablando puros escritos judíos. Zohar 2:12a. Incluso, pues, esto, el Zohar, como les dije al principio, esto tiene que, es allí donde se fundamenta la Cábala. Una vez, vamos al Sefer Yesharim, página 19. Ya para concluir. Una vez, el Rabí Mordejai de Ligbitish preguntó, ¿sabes cuáles son los dolores del Mesías? Y respondió, todos los sufrimientos de los dolores del Mesías que han enumerado nuestros sabios de bendita memoria han sido ya soportados por los hijos de Israel en el curso del largo exilio. Pero estos son los dolores del Mesías. Tiempo vendrá cuando la gracia es engaño y la belleza es vanidad. Es decir, el engaño es considerado una gracia y la vanidad es considerada belleza. Y entonces encontrará un hombre cuyo corazón se quema como el fuego en el temor de Dios, y él será sujetado con cuerdas, que será el sufrimiento del Mesías. Tremendo, wow. Entonces vemos acá, mis hermanos, cómo este rabino Mordejai Ben Noach, fue un rabino hasídico, fundador de una dinastía de Sadiquín. Entonces vemos acá, hermanos, cómo Isaías 53 claramente hacen alusión a el Mesías sufriente, al Mesías que vino
El Mesías que cargó con todos nuestros pecados, con todos nuestros errores, enfermedades, dolores. Es el Mesías de los que hablaron los profetas, el Mesías de los que anunciaron y proclamaron los emisarios que él escogió. Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Entonces, allí, hermanos, gracias al Eterno que nos amplía este conocimiento, incluso a través de los textos y de la misma literatura judía antigua, como nos muestra que verdaderamente el Mesías que vino será el que vendrá. Baruch Hashem, ya vendrá no con relación al pecado, como dice el libro de Hebreos, sino que vendrá ya a redimir a todos aquellos que le esperan con una fe obediente. Entonces, de aquí en adelante, a nosotros nos queda es avanzar en el crecimiento del Hijo de Dios, avanzar en esa perfección que está puesta delante de nosotros, avanzar ya que Él está forjándose en cada uno de nosotros por medio de la obra santificadora que hace el Espíritu de Santidad en nosotros. Por lo tanto, debemos pedirle a Hashem que abra cada vez más nuestros oídos para escuchar su voz, que nos dé el impulso para obedecerle y que perfeccione y refine nuestro carácter, que es lo que estamos estudiando en las tardes, en el conteo del Omer, para refinar nuestro carácter. Bendito sea el nombre de Hashem, que nos ha abierto todo este conocimiento y toda esta palabra, para que también nosotros podamos compartir con otros. Bendito sea el nombre de Hashem. Por la tarde, entonces, vamos a compartir la segunda parte de este estudio. Por acá en comentarios se puede entender que Abraham ya sabía a qué se refería el Eterno cuando le indicó que sería esclavizada su descendencia, pero sería liberada y saldría con gran riqueza de Egipto, tal como él y su esposa fueron liberados mediante la plaga que Hashem envió a Faraón y su casa, y ambos salieron con gran riqueza de Egipto hacia Canaán. Amén. Baruch Hashem. Exactamente, eso es lo que estaba dando a entender, que Hashem, a través de un individuo, puede mostrar lo que va a pasar con una generación completa. Y fue lo mismo que pasó con el Mesías. O sea, se puede cambiar, es intercambiable, se puede relacionar el sufrimiento del Mesías con el pueblo de Israel en Isaías 53. Entonces, quienes solamente que dicen, que son los rabinos modernos, dicen que Isaías 53 se refiere al pueblo y no a un individuo, pues están errando las escrituras, porque aquí vemos esta alusión magnífica de Abraham y su esposa. Es la imagen, ¿sí?, la fotografía de algo que iba a suceder en el futuro con toda la descendencia de Abraham. Ellos allí vemos esa plaga, Baruch Hashem, que el Eterno mandó sobre el faraón. Vemos las plagas que el Eterno mandó sobre el faraón de la época de Pesach. Vemos cómo Abraham y Sara salieron con grandes riquezas dadas por medio del faraón de Egipto. Y allí vemos también cómo Israel salió con muchas riquezas dadas también por el mismo pueblo de Egipto. Baruch Hashem. Entonces, muy bien, hermanos, hasta acá pues terminamos esta primera parte del siervo sufriente. Esperamos pues que en la tarde, con la ayuda de Hashem, podamos compartir la parte número 2 y afirmarnos más, y aprovechando pues que estamos en Pesach, que estamos en este periodo de Pesach, para estudiar, ¿no?, sobre el Cordero sufriente, ¿no?, en este caso Yeshua, nuestro Mesías. Y bueno, que Hashem haya grabado en nuestros corazones lo más importante de este análisis de Isaías 53, para que podamos, como dice la palabra, contender con mansedumbre por nuestra fe, ¿no? Nuestra fe, porque vendrán, como les dije, vendrá mucha inundación, doctrinas, filosofías, enseñanzas, cosas que nos harán parecer como que no, nos harán dudar, o al menos ese será el objetivo, de hacernos dudar. Pero Baruch Hashem, que Él nos está
afirmando cada vez más y más y más en que el Mesías al cual seguimos sus enseñanzas, ese es el Mesías destinado por Hashem, no hay otro, y que prontamente vendrá en gloria porque pasó por todos los sufrimientos, él estuvo dispuesto a aceptar la voluntad perfecta de Hashem, no ha habido otro, él es y será, Baruch Hashem.